El sultán nunca sospechó que en su propio palacio, su hijo y su esposa más joven vivían el amor más prohibido de la historia otomana. La lluvia de otoño golpeaba suavemente los cristales emplomados de las ventanas del palacio de Topkapi, creando un ritmo melancólico que parecía hacer eco de los secretos que se gestaban en los corredores de mármol. Era la noche del 15 de octubre y en los aposentos privados del harén imperial, donde el silencio era interrumpido apenas por el susurro de las sedas y el murmullo lejano de las fuentes, se desarrollaba una escena que cambiaría para siempre el destino de dos almas y quizás del imperio mismo. Turhan Sultán, de apenas 26 años, pero ya convertida en la esposa más querida del sultán Murad Kartop, permanecía sentada junto a la ventana de sus aposentos, contemplando las gotas que resbalaban por el cristal como lágrimas plateadas. Sus dedos, adornados con anillos de esmeraldas y rubíes, que valían el rescate de un reino, jugaban nerviosamente con el borde de su caftán de seda azul. Noche, bordado con hilos de oro y perlas de bas, a pesar de ser la mujer más privilegiada del imperio después de la valide sultán, Turhan cargaba en su corazón un vacío que ni todos los tesoros del mundo podían llenar. El matrimonio con el sultán había sido como todos los matrimonios reales, una alianza política. Ella, hija de un noble georgiano que había ofrecido su lealtad al imperio, había sido entregada al harén imperial a los 20 años, cuando su juventud y belleza extraordinaria llamaron la atención del monarca. 6 años habían pasado desde entonces, 6 años durante los cuales había aprendido a navegar las aguas traicioneras de la política palaciega, a sonreír cuando su corazón sangraba, y a representar el papel de la esposa devota, mientras su alma suspiraba por una conexión verdadera, por un amor que fuera más que deber y protocolo. El sultán Murad IV, aunque no era un hombre cruel, era un emperador ante todo. Sus visitas a los aposentos de Turhan eran esporádicas, dictadas más por las obligaciones dinásticas que por la pasión. Cuando estaba presente, hablaba de política, de guerra, de los asuntos del Estado, tratándola con el respeto debido a su rango, pero raramente permitiéndose mostrar la vulnerabilidad que habita en el corazón de todo hombre, sin importar cuán poderoso sea. Esa noche en particular, Turhan había enviado a sus damas de compañía a sus aposentos, anhelando un momento de soledad genuina. El harén, a pesar de su magnificencia, a menudo se sentía como una prisión dorada, donde cada palabra era escuchada, cada gesto analizado, cada suspiro interpretado como una posible traición o conspiración. Fue en este estado de melancolía contemplativa que escuchó el suave rasguear de una cuerda, una melodía que flotaba por el aire nocturno, como un hechizo musical. La música provenía del jardín inferior, donde sabía que el príncipe Suleimán, el hijo del sultán de su primer matrimonio, solía retirarse con su oud cuando buscaba inspiración para sus composiciones. Suleimán tenía 22 años, 4 menos que ella, pero poseía una madurez emocional que a menudo faltaba en hombres mucho mayores. Era alto y atlético, resultado de años de entrenamiento militar, pero sus manos eran las de un artista, largas, elegantes, capaces de crear música que podía hacer llorar a los ángeles o de escribir poesía que rivalizaba con los grandes maestros clásicos. Su cabello negro ondulado enmarcaba un rostro de facciones nobles, con ojos oscuros que parecían guardar secretos del alma, y una boca que sonreía con facilidad pero que también podía mostrar una seriedad profunda cuando las circunstancias lo requerían. Turhan había notado, durante los 6 años de su matrimonio con el sultán, cómo el joven príncipe la observaba durante las ceremonias cortesanas. No era la mirada lasciva de muchos hombres de la corte, sino algo más profundo, más respetuoso, pero también más peligroso. Era la mirada de alguien que veía no solo a la sultana, sino a la mujer que se ocultaba detrás del título. Durante las cenas familiares, cuando el protocolo se relajaba ligeramente, Suleimán a menudo dirigía la conversación hacia temas que sabía que interesarían a Turhan. Poesía persa, filosofía, música, arte. Sus ojos se iluminaban cuando ella participaba en estas discusiones, mostrando una inteligencia y sensibilidad que raramente tenía oportunidad de expresar en otros contextos. Pero esa noche algo en la música que él tocaba sonaba diferente. Las notas parecían cargadas de una nostalgia profunda, de un anhelo que resonaba perfectamente con el estado emocional de Turhan. Era como si el príncipe estuviera expresando a través de su oud los sentimientos que ella misma no podía articular. Casi sin darse cuenta se encontró poniéndose un chal de cachemira sobre los hombros y deslizándose silenciosamente fuera de sus aposentos. Los pasillos del harén,
Estaban débilmente iluminados por lámparas de aceite que creaban sombras danzantes en las paredes decoradas con intrincados azulejos de Iznik. Sus pasos descalzos no hacían ruido sobre los ricos tapetes persas que cubrían los suelos de mármol. Llegó a una terraza que daba al jardín, donde Sulemán tocaba, oculta por las sombras pero con una vista clara del joven príncipe. Estaba sentado junto a una fuente de mármol blanco, vestido con una túnica simple de algodón, que contrastaba con la opulencia habitual de la vestimenta cortesana. La luz de la luna llena creaba un halo plateado alrededor de su figura, y sus dedos se movían sobre las cuerdas del oud con una gracia que hablaba de años de práctica devota. La canción que interpretaba era una composición propia. Turhan lo sabía porque había escuchado fragmentos de ella durante semanas anteriores, pero esa noche parecía haberla completado. La melodía hablaba de amor no correspondido, de deseo imposible, de un corazón que suspiraba por algo que nunca podría poseer. Cada nota era una confesión, cada acorde una súplica silenciosa dirigida a alguien que permanecía sin nombre pero cuya identidad flotaba en el aire nocturno como perfume de jazmín. Turhan se encontró conteniendo la respiración, su corazón latiendo con una intensidad que no había experimentado en años. Había algo en esa música, en la manera en que Sulemán la interpretaba, que parecía hablar directamente a su alma solitaria. Fue entonces cuando él levantó la vista. Sus ojos se encontraron a través de la distancia que los separaba, y en ese momento el mundo pareció detenerse. La música cesó abruptamente, las cuerdas de oud vibrando en el silencio que se extendía entre ellos como un puente invisible cargado de electricidad. Sulemán se puso en pie lentamente, sin apartar la mirada de ella, y Turhan sintió cómo sus mejillas se encendían con un rubor que no tenía nada que ver con el fresco de la noche otoñal. Había algo en los ojos del príncipe, una intensidad que la atravesaba como una flecha, que la hacía sentir vista, realmente vista, por primera vez en años. «Sultana», dijo él en voz baja. Pero el silencio de la noche permitía que cada palabra llegara a ella con perfecta claridad. No sabía que, perdón, debería retirarme. «No», respondió ella antes de poder detener las palabras, sorprendiéndose de su propia audacia. La música era hermosa. «Es una composición suya, príncipe». Suleiman vaciló durante un momento, como si estuviera luchando una batalla interna. Luego, lentamente asintió. «Sí, sultana, es algo en lo que he estado trabajando. ¿Puedo preguntarle qué la inspiró?» La pregunta flotó en el aire entre ellos, cargada de un significado que ambos entendían, pero que ninguno se atrevía a verbalizar completamente. Suleiman la miró durante largos segundos, y Turhan pudo ver la lucha que se desarrollaba en sus facciones. «Está inspirada», dijo finalmente, «en la belleza que existe pero que no puede ser tocada, en el deseo que debe permanecer silencioso, en el amor que no puede ser nombrado». Las palabras cayeron entre ellos como piedras en un estanque tranquilo, creando ondas de implicación que se extendían en círculos cada vez más amplios. Turhan sintió cómo su respiración se hacía más superficial, cómo su corazón comenzaba a latir con un ritmo que no había experimentado desde su juventud. «Entiendo», murmuró, y las dos palabras contenían volúmenes de reconocimiento mutuo. Suleiman dio un paso hacia la terraza donde ella se encontraba. Luego se detuvo, como si recordara súbitamente las barreras invisibles, pero absolutas que los separaban. «Sultana», dijo, su voz ronca con una emoción apenas contenida. Debería. «Lo sé», respondió ella suavemente. «Pero por favor, no se detenga por mi causa. Su música es la cosa más hermosa que he escuchado en mucho tiempo». Suleiman la contempló por un momento más. Luego regresó lentamente a su posición junto a la fuente. Pero esta vez, cuando comenzó a tocar, había algo diferente en su interpretación. Las notas parecían dirigirse específicamente a ella, como si fuera una conversación íntima traducida al lenguaje universal de la música. Turhan permaneció en las sombras de la terraza,
escuchando, sintiendo cómo algo dentro de ella despertaba después de años de letargo emocional. Era peligroso, lo sabía. Era imposible, lo entendía. Pero por primera vez en 6 años, se sentía completamente viva. La música continuó durante lo que pareció una eternidad. Un intercambio silencioso de emociones que no podían ser expresadas con palabras. Cuando finalmente Suleiman dejó de tocar, el silencio que siguió fue tan cargado de significado como la música misma. «Debería retirarme», murmuró Turhan. Pero no se movió. «¿Cómo debería yo?», respondió Suleiman, pero tampoco hizo ademán de marcharse. Se quedaron así durante varios minutos más, simplemente mirándose a través de la distancia física que los separaba, pero que parecía achicarse con cada segundo que pasaba. Era como si estuvieran hablando en un idioma que solo ellos dos entendían, un dialecto de miradas y silencios que comunicaba más que 1000 palabras. Finalmente fue el sonido de pasos distantes en los corredores del palacio lo que rompió el hechizo. Turhan se sobresaltó, recordando súbitamente dónde estaba y lo que estaba haciendo. «Hasta mañana, príncipe», susurró, y se desvaneció en las sombras tan silenciosamente como había llegado. Suleiman permaneció junto a la fuente durante largo tiempo después de que ella se hubiera marchado, su Oud olvidado a sus pies, su mente luchando por procesar lo que acababa de suceder. Había estado enamorado de Turhan en silencio durante años, desde el momento en que la había visto por primera vez en su ceremonia de boda con su padre. Pero había mantenido esos sentimientos enterrados profundamente, sabiendo que incluso reconocerlos era una traición que podría costarle no solo su vida, sino también la de ella. Esa noche, sin embargo, algo había cambiado. Había visto en los ojos de Turhan un reflejo de sus propios sentimientos prohibidos, un reconocimiento mutuo que convertía su amor secreto en algo compartido, y por lo tanto, infinitamente más peligroso. Los días que siguieron a esa noche se convirtieron en una exquisita tortura para ambos. Durante las comidas familiares, cuando el protocolo requería que estuvieran presentes en la misma habitación, cada mirada casual se cargaba de significado oculto. Una sonrisa educada se convertía en una caricia invisible. Un intercambio de cortesías formales ocultaba conversaciones silenciosas que solo ellos podían entender. Turhan comenzó a encontrar excusas para pasar por los jardines, donde sabía que Suleiman practicaba su música. Él empezó a componer piezas que sabía que ella escucharía, melodías que contaban la historia de su amor imposible en un lenguaje que nadie más podía descifrar. Era un juego peligroso, una danza alrededor de un abismo que podría tragarlos a ambos sin previo aviso, pero también era la única manera en que podían estar cerca el uno del otro, la única forma de alimentar la conexión que había nacido en esa noche lluviosa de octubre. Una semana después de su primer encuentro nocturno, Turhan tomó una decisión que sabía que cambiaría todo. Esa noche, en lugar de simplemente escuchar desde las sombras, se acercó directamente al jardín donde Suleiman tocaba. Él la vio llegar y se puso en pie inmediatamente, su rostro mostrando una mezcla de alegría y terror. «Sultana», murmuró, «esto es peligroso», completó ella, acercándose hasta que estuvieron a solo unos pasos de distancia. «Lo sé, pero ya no puedo fingir que no siento lo que siento». Suleiman cerró los ojos como si las palabras le causaran dolor físico. «Turhan», dijo, usando su nombre por primera vez, y el sonido de él en sus labios la hizo temblar. «Si mi padre supiera». «Tu padre no lo sabe», respondió ella suavemente, dando otro paso hacia él. «Y por esta noche, por solo esta noche, podríamos pretender que somos simplemente un hombre y una mujer que se han encontrado bajo la luna». Era una propuesta imposible, una fantasía peligrosa que desafiaba no solo las leyes del imperio, sino las mismas reglas que gobernaban la realidad. Pero Suleiman, mirándola bajo la luz plateada de la luna, sintió que su resistencia se desmoronaba como murallas de arena ante una marea inevitable. «Solo por esta noche», repitió, extendiendo lentamente su mano hacia ella. Turhan miró esa mano extendida,
sabiendo que tocarla sería cruzar una línea de la que no habría retorno, sabiendo que ese simple contacto los condenaría a ambos a vivir en un mundo de secretos y mentiras, donde cada momento de felicidad sería robado, donde cada caricia podría ser la última. Pero también sabiendo que rechazar esa mano significaría condenarse a una vida de vacío emocional, a la existencia sin alma que había estado viviendo durante los últimos 6 años. Extendió su propia mano, y cuando sus dedos se tocaron, sintió una descarga eléctrica que la recorrió desde la punta de los dedos hasta el corazón. «Dios nos ayude», susurró Sulemán, entrelazando sus dedos con los de ella. «Ya es demasiado tarde para la ayuda divina», respondió Turhan, permitiendo que él la atrajera hacia sí hasta que estuvieron tan cerca que podía sentir su respiración en su rostro. Se quedaron así durante un momento que pareció eterno, mirándose a los ojos, ambos sabiendo que estaban a punto de cruzar el umbral hacia un territorio del que no habría escapatoria. El aire entre ellos vibraba con tensión, con deseo, con el peso de todo lo que no podían decir. Fue entonces cuando escucharon los pasos pesados, decididos, que se acercaban por el sendero principal del jardín. El sonido de botas militares sobre piedra que conocían demasiado bien. Se separaron instantáneamente, el hechizo roto tan bruscamente que Turhan sintió como si hubiera recibido un golpe físico. Suleiman se alejó varios pasos, tratando de componer su expresión, mientras ella se ajustaba apresuradamente el chal que había resbalado de sus hombros. Las luces de las antorchas aparecieron en el extremo del jardín, acompañando una figura imponente que ambos reconocieron inmediatamente. El sultán Murad IV se acercaba, escoltado por 2 guardias, su rostro serio bajo el turbante imperial adornado con aigrete de diamantes. El príncipe se inclinó profundamente, su entrenamiento cortesano permitiéndole mantener la compostura a pesar del pánico que debía estar sintiendo. «Padre, estaba practicando mi música. La noche era tan hermosa que no pude resistir la tentación de tocar bajo las estrellas». Los ojos del sultán se posaron en Turhan, quien había retrocedido hacia las sombras, pero no lo suficiente como para pasar desapercibida. «¿Y tú, querida esposa?». Su tono era aparentemente casual, pero Turhan pudo detectar un filo de sospecha que la heló hasta los huesos. «¿También has salido a admirar las estrellas?». El aire nocturno se había vuelto denso como la miel, cargado de una tensión que podía cortarse con una daga. Los ojos del sultán Murad IV se movían entre su hijo y su esposa, analizando cada expresión, cada gesto, cada respiración, demasiado rápida o demasiado controlada. Turhan sintió que su corazón se detenía por un momento antes de comenzar a latir con tanta fuerza que temía que se escuchara en el silencio de la noche. La pregunta del sultán flotaba en el aire como una espada suspendida sobre sus cabezas. «Yo», comenzó, luchando por controlar su voz. «No podía dormir, mi señor. La música del príncipe era tan hermosa que salía a escucharla desde la terraza. Pero el aire fresco me tentó a bajar al jardín. Era una mentira peligrosa, pero parcialmente basada en la verdad». Sulemán permanecía inmóvil, sin atreverse a mirarla ni a su padre, sus manos apretadas a los costados. El sultán se acercó lentamente, sus pasos resonando sobre la piedra. Sus ojos, entrenados por años de detectar mentiras cortesanas y traiciones palaciegas, estudiaban a ambos con la intensidad de un halcón. «¿Música?». Su voz era peligrosamente suave. «No escucho música, hijo mío». Sulemán levantó la vista rápidamente. Se detuvo cuando escuchamos sus pasos. «Padre». No quería molestar su descanso. «Qué considerado». El sultán se detuvo a apenas 2 pasos de distancia de Turhan. «¿Y qué te parece la música de mi hijo, querida esposa?». La pregunta era aparentemente inocente, pero Turhan pudo detectar la trampa que se ocultaba debajo. Cada palabra que dijera sería pesada, analizada, interpretada. Es muy talentosa. Mi señor, sus composiciones reflejan un alma sensible. Sus composiciones». Los ojos del sultán se agudizaron.
¿Has escuchado sus composiciones antes? Maldición. Había cometido un error. Si apenas había bajado esa noche por casualidad, ¿cómo sabría que Suleiman componía sus propias piezas? El silencio que siguió fue tan cargado que Turhan pudo sentir el peso de la sospecha creciendo en la mente del sultán. Murad IV no había sobrevivido a las intrigas palaciegas y mantenido su trono durante años siendo ingenuo o crédulo. Interesante, murmuró finalmente. Suleiman toca algo para nosotros. No era una sugerencia, era una orden. Suleiman se acercó a Suud con movimientos rígidos, claramente luchando por mantener sus manos firmes. Se sentó y comenzó a tocar, pero la melodía que emergió era diferente a la que había estado interpretando minutos antes. Era una pieza clásica, conocida sin la intimidad emocional que había caracterizado su música anterior. El sultán escuchó durante varios minutos, sus ojos moviéndose constantemente entre su hijo y su esposa. Turhan mantenía su expresión cuidadosamente neutra, pero podía sentir la mirada penetrante del sultán sobre ella como fuego líquido. «Suficiente», dijo Murad finalmente. Suleiman se detuvo inmediatamente. «Es tarde. Ambos deberían estar durmiendo». «Por supuesto, mi señor», murmuró Turhan, haciendo una reverencia. «Me retiro inmediatamente. Yo te escoltaré hasta tus aposentos». Las palabras del sultán cayeron como una sentencia. No era una oferta galante, era una declaración de que no confiaba lo suficiente como para dejarla regresar sola. «No es necesario, mi señor, conozco el camino». Insisto, Turhan no tuvo más opción que asentir. Mientras se dirigía hacia el palacio, pudo sentir la mirada del sultán, quemándole la espalda. No se atrevió a volverse para mirar a Suleiman, pero pudo sentir sus ojos sobre ella hasta que desaparecieron de su vista. El trayecto hasta sus aposentos fue una eternidad silenciosa. El sultán caminaba a su lado, sus pasos marcando un ritmo ominoso en los corredores de mármol. Cuando finalmente llegaron a la puerta de sus habitaciones, él se detuvo. «Turhan». Ella se volvió, forzando una expresión de curiosidad inocente. «Sí, mi señor». En los ojos del sultán la estudiaron durante largos segundos. «Eres mi esposa más joven, la más hermosa. Algunos dirían que también la más querida. Es muy bondadoso, mi señor, y precisamente por eso», continuó, dando un paso más cerca, «cualquier indiscreción de tu parte sería no solo una traición personal, sino un insulto al imperio mismo». Las palabras fueron dichas con calma, casi con ternura, pero Turhan sintió el hielo corriendo por sus venas. «No entiendo qué quiere decir, mi señor». «¿No?» Una sonrisa que no llegaba a sus ojos curvó los labios del sultán. «Espero que sea así, porque si hubiera algún malentendido sobre, digamos, la naturaleza apropiada de las relaciones dentro de mi familia, las consecuencias serían desafortunadas». Turhan inclinó la cabeza, no confiando en su voz para responder. «Descansa bien, querida esposa. Y quizás en el futuro, cuando no puedas dormir, podrías encontrar entretenimiento en tus propios aposentos. Tengo entendido que tienes una excelente colección de libros de poesía». Con esas palabras se alejó, dejándola temblando ante su puerta. Una vez a solas en sus habitaciones, Turhan se derrumbó en un diván, las piernas demasiado débiles para sostenerla. Las amenazas del sultán habían sido sutiles pero claras. Él sospechaba algo y la estaba vigilando. Pero el peligro, en lugar de asustarla hasta alejarla de Suleiman, solo intensificó su deseo. La adrenalina del casi descubrimiento, la emoción de haber estado tan cerca de la catástrofe y haber escapado, encendió algo en ella que había permanecido dormido durante años. Durante los siguientes días, mantuvo escrupulosamente las apariencias. Se comportó como la esposa perfecta durante las comidas familiares, no dirigiendo ni una mirada extra hacia Suleiman. Pero por las noches, cuando el palacio se sumía en silencio, se encontraba despierta, cada fibra de su ser anhelando otro encuentro prohibido.
Una semana después del incidente en el jardín, cuando Turhan había comenzado a preguntarse si había imaginado toda la conexión entre ellos, llegó el mensaje. Era su doncella personal, Elif, quien se lo entregó junto con su desayuno matutino. Un pequeño pergamino, aparentemente una lista de libros recomendados por el bibliotecario del palacio. Pero cuando Turhan lo examinó más de cerca, notó que las primeras letras de cada título, leídas verticalmente, formaban un mensaje: Biblioteca Medianoche. La biblioteca del palacio estaba ubicada en una sección menos transitada del complejo, tradicionalmente utilizada por eruditos y escribas durante el día, pero desierta por las noches. Era un lugar donde podrían hablar sin el riesgo de ser vistos por los guardias que patrullaban los jardines. Turhan pasó el día en un estado de anticipación nerviosa. Cada hora parecía arrastrarse como una eternidad. Cuando finalmente llegó la medianoche, se envolvió en un chal oscuro y se deslizó por los corredores, con el corazón latiendo tan fuerte que temía despertar a todo el palacio. La biblioteca era un laberinto de estanterías altas, llenas de manuscritos y pergaminos en docenas de idiomas. La luz de la luna se filtraba a través de altas ventanas, creando patrones geométricos en el suelo de mármol. El aire olía a pergamino viejo, tinta y el sándalo que se quemaba constantemente para preservar los documentos. Suleiman ya estaba allí, esperando entre las sombras de una estantería dedicada a la poesía persa. Cuando la vio entrar, se acercó inmediatamente, pero se detuvo a una distancia cuidadosa. «Pensé que no vendrías», murmuró. «¿Cómo puedes pensar eso?» Su voz era apenas un susurro, pero cargada de emoción. «Cada día sin verte ha sido una tortura. Pero después de la otra noche, cuando mi padre cayó...» «Lo sé». Turhan dio un paso hacia él, acortando la distancia entre ellos. «Pero aquí estamos, acordó, su voz ronca. Se miraron en la penumbra de la biblioteca, el aire entre ellos vibrando con tensión no resuelta. Habían cruzado ya varias líneas, habían reconocido sus sentimientos mutuos, habían desafiado el protocolo para encontrarse, habían mentido al sultán para proteger su secreto. «Turhan», dijo Suleiman, luchando visiblemente con sus palabras. «Esto que sentimos es imposible. Lo sabes, ¿verdad? ¿Y crees que no lo he pensado cada minuto desde aquella noche?», respondió ella, acercándose otro paso. «¿Crees que no conozco los riesgos? Pero mírame, Suleiman, mírame realmente. ¿Ves a una mujer que ha vivido los últimos 6 años verdaderamente viva?» Él la miró, y en sus ojos vio no solo la belleza física que había captivado a su padre, sino la inteligencia, la sensibilidad, la pasión reprimida que la convertía en mucho más que una simple consorte imperial. «Y yo te veo a ti. Veo al hombre que compone música que hace llorar a los ángeles, que habla 5 idiomas, que entiende el arte y la poesía mejor que los maestros de la corte. Veo al hombre que su padre ha destinado a gobernar un imperio, pero que tiene el corazón de un poeta». Estaban ahora tan cerca que podían sentir el calor que emanaba del cuerpo del otro. La tensión sexual entre ellos era palpable, pero había algo más, una conexión emocional profunda que iba más allá del simple deseo físico. «Si nos descubren», comenzó Suleiman. «Nos matarán a ambos», terminó Turhan, simplemente. «Lo sé, pero Suleiman, ¿qué es vivir si no podemos vivir verdaderamente? He sido una sombra durante 6 años, representando un papel, existiendo pero no viviendo. Contigo por primera vez me siento real». Suleiman cerró los ojos, luchando contra la tentación que ella representaba. «Mi padre te ama», murmuró. «A su manera, te ama verdaderamente. Y yo lo respeto más que a cualquier hombre vivo. Y yo lo respeto también. Pero respeto no es amor, Suleiman. Y el amor real, el tipo de amor que nos está consumiendo a ambos, ese tipo de amor no pregunta por permisos o convencionalismos. ¿Estás diciendo que esto vale la pena el riesgo?». Sus ojos se abrieron, fijándose en los de ella con intensidad ardiente.
Estoy diciendo que ya no puedo imaginar mi vida sin ti en ella. Y si eso significa vivir en secreto, mintiendo cada día, arriesgando todo cada vez que nos encontramos, entonces que así sea. Las palabras flotaron entre ellos como una confesión y una promesa. Suleimán extendió lentamente su mano, y esta vez Turhan no vaciló en tomarla. El contacto fue eléctrico, enviando ondas de calor por todo su cuerpo. Se quedaron así por un momento, simplemente tocándose, sintiendo la realidad de su conexión física. Una vez que demos este paso, murmuró Suleimán, no habrá vuelta atrás. Ya no hay vuelta atrás, respondió ella, entrelazando sus dedos con los de él. Ya no desde aquella primera noche en el jardín. Suleimán la atrajo hacia sí, y esta vez no hubo interrupciones, no hubo pasos acercándose, no hubo nada más que ellos dos en el universo silencioso de la biblioteca. Sus labios se encontraron en un beso que fue tanto una confirmación como una condena. Era suave, al principio tentativo, casi reverente, pero gradualmente se profundizó hasta convertirse en algo desesperado, hambriento, cargado de semanas de deseo reprimido. Cuando finalmente se separaron, ambos estaban temblando. «Dios mío», susurró Turhan, tocando sus labios como si no pudiera creer lo que acababa de suceder. «Hemos cruzado la línea», murmuró Suleimán, su frente apoyada contra la de ella. «Ya no hay manera de pretender que esto es inocente. ¿Te arrepientes?» Él la miró directamente a los ojos. «Solo me arrepiento de haber esperado tanto tiempo». Se abrazaron en el silencio de la biblioteca, conscientes de que habían cruzado un umbral del que no había retorno. Eran ahora conspiradores en el amor más peligroso del imperio, unidos no solo por la pasión, sino por el secreto mortal que compartían. «Tenemos que ser extremadamente cuidadosos», murmuró Suleimán contra su cabello. «Mi padre ya sospecha algo. No podemos permitirnos otro desliz como el de la otra noche. Seremos cuidadosos, pero también seremos inteligentes. Encontraremos maneras de vernos, de estar juntos, sin despertar sospechas. Y si él descubre la verdad», Turhan se alejó ligeramente para mirarlo. «Entonces moriremos sabiendo que al menos una vez en nuestras vidas fuimos verdaderamente felices». Era una declaración sombría pero hermosa, y Suleimán sintió cómo su corazón se llenaba de una mezcla de amor y terror. Permanecieron juntos durante otra hora, planeando encuentros futuros, estableciendo códigos para comunicarse, creando la estructura de su relación secreta. Cada detalle tenía que ser perfecto. Un solo error podría costarles todo. Cuando finalmente llegó el momento de separarse, el beso de despedida fue aún más intenso que el primero. Era una promesa de que esto era solo el comienzo, de que encontrarían maneras de estar juntos sin importar los obstáculos. Turhan regresó a sus aposentos sintiéndose como si flotara, cada célula de su cuerpo vibrando con vida renovada. Por primera vez en años, tenía algo por lo que vivir, algo por lo que arriesgar todo. Pero lo que no sabía, lo que no podía saber, era que esa noche no habían estado solos en la biblioteca. Oculto en las sombras de una estantería distante, alguien había observado todo el encuentro. Alguien que ahora poseía el conocimiento más peligroso del imperio. La prueba de que el príncipe heredero y la sultana favorita estaban teniendo una aventura que constituía la traición más grave imaginable. Y esa persona ya estaba planeando exactamente cómo usar esa información para destruir a ambos. Los ojos en las sombras brillaron con malicia, mientras la figura se deslizaba silenciosamente fuera de la biblioteca, llevando consigo el secreto que podría derribar un imperio. Turhan y Suleimán habían encontrado el amor, pero también habían sembrado las semillas de su propia destrucción. Y el precio de su pasión estaba a punto de cobrarse de maneras que ninguno de los dos podría haber imaginado. La figura que había observado desde las sombras de la biblioteca tenía un nombre que helaba la sangre de todos en palacio: Qasem Sultán, la anterior sultana madre y abuela de Murad. Oficialmente había cedido el poder cuando su nieto ascendió al trono, pero su influencia seguía siendo inmensa y su red de espías se extendía por cada rincón del palacio como telarañas invisibles.
A sus 60 años, Kösem conservaba la astucia que la había mantenido en el poder durante décadas. Sus ojos, aún penetrantes a pesar de su edad, habían visto todo lo que había pasado en esa biblioteca, y ahora sentada en sus aposentos privados mientras el alba pintaba de rosa las cúpulas de Estambul, planeaba cuidadosamente su próximo movimiento. No era crueldad lo que la motivaba, sino supervivencia política. Turhan Sultan representaba una amenaza para su posición. Era joven, hermosa, y tenía el oído del sultán. Si alguna vez tenía un hijo varón, ese niño podría desplazar a otros herederos que Kösem prefería. Esta aventura adúltera era el regalo perfecto para eliminar a su rival. Pero Kösem era demasiado inteligente para actuar precipitadamente. El poder real residía no en destruir inmediatamente a sus enemigos, sino en controlarlos completamente. 3 días después del encuentro en la biblioteca, mientras Turhan desayunaba en sus aposentos, llegó la primera señal de que su mundo secreto estaba a punto de colapsar. Su doncella Elif entró con una bandeja de té, pero entre las tazas de porcelana había un pequeño pergamino sellado con cera negra. ¿Quién trajo esto?, preguntó Turhan, notando inmediatamente que no llevaba el sello imperial habitual. Un eunuco que no reconocí, mi señora, dijo que era urgente y privado. Las manos de Turhan temblaron ligeramente cuando rompió el sello. El mensaje era breve pero devastador. El pergamino cayó de sus manos como si fuera fuego líquido. Kösem Sultan, la mujer más peligrosa del imperio después del sultán mismo, sabía su secreto. Turhan sintió cómo el mundo se tambaleaba a su alrededor. Todo había terminado. No solo su vida, sino la de Suleimán también estaba en peligro. El mensaje no podía ser más claro. Obediencia o muerte para ambos. Las horas hasta el mediodía fueron las más largas de su vida. Trató de actuar normalmente, sonrió a las otras mujeres del harén, respondió preguntas sobre trivialidades domésticas, pero su mente era un torbellino de terror y desesperación. Cuando finalmente llegó la hora, se dirigió a los aposentos de Kösem con pasos que sentía como si la llevaran a su propia ejecución. Los aposentos de la antigua sultana madre eran más sobrios que los del resto del harén, decorados con tapices oscuros y muebles de ébano que reflejaban su personalidad austera pero poderosa. Kösem la estaba esperando, sentada en un diván bajo, vestida con una túnica de seda negra que la hacía parecer más un buitre que una mujer. «Siéntate, querida», dijo Kösem con voz aparentemente amable, pero sus ojos brillaban con una frialdad que helaba la sangre. «Tenemos mucho de qué hablar. No finjas que no sabes por qué estás aquí», continuó Kösem, sirviendo té con movimientos deliberadamente lentos. «Vi todo lo que pasó en la biblioteca hace 3 noches. El beso, las caricias, las palabras de amor. Muy conmovedor, realmente». «No sé de qué habla», murmuró Turhan, pero su voz sonaba débil incluso a sus propios oídos. Kösem rió, un sonido seco como hojas muertas. ¿Negación? Esperaba algo más inteligente de la mujer que ha conseguido engatusar tanto al sultán como a su hijo. ¿No? Kösem se inclinó hacia adelante, sus ojos brillando con malicia. Entonces dime, ¿qué llamarías a seducir a un joven de 22 años cuando tú eres la esposa de su padre? Yo no lo seduje. ¿Él qué? ¿Te sedujo a ti? Oh, querida, eso es aún peor. Significa que eres tan débil que no pudiste resistir los encantos de un niño. Cada palabra era un puñal diseñado para humillar y controlar. Turhan sintió lágrimas ardientes en sus ojos, pero se negó a dejarlas caer. «¿Qué quiere de mí?», preguntó finalmente. «Ahora hablamos en serio». Kösem sonrió, y la expresión transformó su rostro en algo verdaderamente aterrador. «Quiero tu completa obediencia, en todo. Votarás como yo te diga en los consejos del harén. Apoyarás a los candidatos que yo favorezca para posiciones en la corte. Y más importante, trabajarás para asegurar que ciertos herederos nunca alcancen el poder. ¿Y si me niego? Oh, querida niña tonta». Kösem se puso en pie y se acercó a una ventana que daba al patio principal del palacio.
¿Ves esa plataforma de madera allí abajo? Es donde ejecutamos a los traidores. Tu hermoso príncipe se vería muy dramático allí, ¿no crees? Especialmente si fuera ejecutado lentamente para que pudiera contemplar su error mientras la vida se escapa de él. Turhan sintió que el mundo se desvanecía. Usted no haría eso. Él es nieto suyo. Los nietos son reemplazables. La supervivencia de la dinastía es lo único que importa. Qasem se volvió hacia ella, y su expresión era tan fría como el hielo de las montañas. Y si la dinastía requiere que algunos miembros jóvenes e indiscretos sean removidos, entonces que así sea. ¿Qué garantías tengo de que no me traicionará de todos modos? Ninguna, respondió Qasem alegremente. Excepto que mientras seas útil para mí, mantendrás tu secreto y tu vida. El día que dejes de serlo, no necesitó completar la amenaza. Turhan salió de ese encuentro sintiéndose como si hubiera muerto por dentro. Había intercambiado su libertad por la vida de Sulemán. Pero ¿qué tipo de vida era esta? Ser la marioneta de Qasem, traicionar su propia conciencia, vivir cada día sabiendo que una palabra de la antigua sultana podría destruir al hombre que amaba. Durante los siguientes días, trató de actuar normalmente, pero Suleiman notó inmediatamente el cambio en ella. Durante una comida familiar, cuando sus ojos se encontraron brevemente, él vio algo en ellos que lo alarmó profundamente. Esa noche, Suleiman esperó en vano en su lugar habitual del jardín, pero Turhan no apareció. La noche siguiente tampoco. El tercer día, desesperado, le envió un mensaje codificado preguntando si estaba enferma. La respuesta que recibió lo dejó helado. Es mejor que no nos veamos más. El juego se ha vuelto demasiado peligroso. Pero Suleiman conocía a Turhan lo suficiente como para saber que algo más que miedo había provocado ese mensaje. Había detectado una nota de desesperación, de coacción, que no encajaba con la mujer valiente que había conocido. Decidido a llegar al fondo del asunto, comenzó su propia investigación. Utilizó su posición como príncipe para preguntar discretamente sobre los movimientos de Turhan, sus visitantes, cualquier cosa que pudiera explicar su súbito cambio de comportamiento. Fue su informante en el harén, una eunuca llamada Mehmet, que había servido a la familia durante años, quien finalmente le dio la pista que necesitaba. «Príncipe», murmuró Mehmet, durante una conversación aparentemente casual sobre asuntos domésticos, «he notado que Turhan Sultan ha sido convocada varias veces a los aposentos de Qasem Sultan. Es inusual. Las dos mujeres nunca han sido particularmente cercanas. Si Qasem había descubierto su secreto, entonces estaban en un peligro mortal». Esa noche, Suleiman se acercó sigilosamente a los aposentos de su abuela. Los pasillos que llevaban a esa sección del palacio estaban más vigilados, pero conocía rutas alternativas desde su infancia. Se escondió en un nicho sombrío cerca de la puerta principal de los aposentos de Qasem, esperando una oportunidad de escuchar algo, cualquier cosa que confirmara sus sospechas. «La pequeña Turhan está siendo muy cooperativa», escuchó decir a su abuela, su voz cargada de satisfacción maliciosa. «Desde que le mostré exactamente lo que podría pasarle a su joven amante si no obedece, se ha vuelto completamente dócil». «¿Cree que intentará advertir al príncipe?», preguntó una de las consejeras. «No se atreverá. Sabe que si Suleiman sospecha algo, su primer instinto será confrontarme directamente. Y si eso sucede, tendré que eliminarlos a ambos para proteger mi posición. Ella es lo suficientemente inteligente para entender que su silencio es lo único que mantiene vivo a su amado». La furia que se apoderó de él fue tan intensa que tuvo que morderse los labios para no gritar. Qasem estaba torturando psicológicamente a la mujer que amaba, usando el amor mismo como un arma contra ambos. Pero la furia inicial se transformó rápidamente en determinación fría. Su abuela había subestimado una cosa. Él no era el niño manipulable que había conocido años atrás. Era un hombre educado en estrategia militar y política. Y si Qasem quería jugar este juego,
entonces él jugaría también. Pero primero necesitaba hablar con Turhan, hacerle saber que entendía la situación y que juntos podrían encontrar una manera de superarla. El problema era que Qasem había puesto a Turhan bajo vigilancia constante. Sus movimientos eran monitoreados, sus visitantes registrados, sus actividades reportadas. Un encuentro tradicional en el jardín o la biblioteca sería imposible. Fue entonces cuando recordó algo de su infancia. Un pasadizo secreto que conectaba ciertas secciones del palacio, construido originalmente como ruta de escape en caso de asedio, pero que había utilizado cuando era niño para evitar a sus tutores. Si mal no recordaba, uno de los accesos al pasadizo estaba ubicado precisamente detrás de los aposentos de Turhan. Esa misma noche, Suleiman puso su plan en acción. Esperó hasta que las actividades del palacio se redujeron al mínimo, luego se dirigió hacia la entrada del pasadizo que conocía desde una pared lateral del complejo. El túnel era estrecho y lleno de telarañas, claramente no había sido usado en años. Pero después de varios minutos de caminata agachado, llegó al punto que recordaba, una pequeña apertura oculta detrás de una tapicería en lo que debería ser el dormitorio de Turhan. Presionó suavemente contra la pared, y para su alivio, el panel secreto se abrió ligeramente. «¿Turhan?», susurró a través de la abertura. El sonido de pasos rápidos, luego su voz, temblorosa de sorpresa y miedo. «Suleiman, ¿cómo? Hay un pasadizo. ¿Puedes moverte el tapiz?». Momentos después, el panel se abrió lo suficiente para que pudiera emerger del túnel, cubierto de polvo pero con ojos ardientes de determinación. «Lo sé todo sobre Qasem», interrumpió él, acercándose y tomándola por los hombros. «Sé que te está chantajeando. Sé que te está usando como peón en sus juegos políticos». Las lágrimas que Turhan había estado reprimiendo durante días finalmente comenzaron a caer. «Entonces sabes que esto ha terminado. Sabes que no puedo verte más, que no puedo arriesgar tu vida por mi felicidad egoísta». «¿Egoísta?». Suleiman la atrajo hacia sí, abrazándola mientras sollozaba contra su pecho. «Turhan, lo que sientes por mí no es egoísmo. Es lo más puro y hermoso que he conocido en mi vida. Pero ella te matará. Si descubre que estás aquí, si sabe que te he contado». «No le has contado nada. Yo lo descubrí por mi cuenta». Suleiman le alzó el rostro para que lo mirara. «Y ahora que lo sé, vamos a luchar contra esto juntos». «¿Cómo podemos luchar contra ella? Es demasiado poderosa, tiene demasiados recursos, tiene poder». «Sí, pero también tiene debilidades, y yo conozco algunas de ellas». En los ojos de Turhan apareció una chispa de esperanza por primera vez en días. «¿Qué estás pensando?». «Estoy pensando que mi querida abuela ha olvidado que yo también soy un miembro de esta familia, que también tengo influencia, contactos, información que podría ser incómoda para ella si saliera a la luz. Es demasiado peligroso. Si falla, si no lo intento, viviremos el resto de nuestras vidas como esclavos de su chantaje. ¿Es eso lo que quiere?». Turhan se quedó en silencio durante largos segundos, considerando las opciones. Finalmente, sus ojos se endurecieron con una resolución que Suleiman no había visto antes. «¿Qué necesitas que haga?». La sonrisa que cruzó el rostro de Suleiman fue feroz como la de un lobo. «Necesito que sigas actuando como su marioneta perfecta por unos días más. Mientras tanto, yo reuniré la información que necesitamos para convertir su arma contra ella misma. Y después, dijo él, besándola suavemente, seremos libres, o moriremos en el intento». Turhan asintió, sintiendo por primera vez en días que había esperanza. Era un plan desesperado, arriesgado hasta la locura, pero era mejor que la rendición. Lo que ninguno de los dos sabía era que en ese momento, mientras planeaban su contraataque contra Qasem Sultán, otra amenaza se estaba materializando, porque el sultán Murad Quar, cuyas sospechas habían sido despertadas por el comportamiento extraño de su esposa y su hijo durante las últimas semanas, había decidido poner en marcha su propia investigación.
y las órdenes que había dado a sus espías más confiables eran simples pero aterradoras: descubrir qué estaban ocultando Turhan y Sulemán, sin importar el costo. El cerco se estaba cerrando desde todas las direcciones, y el tiempo para escapar se agotaba rápidamente. Los espías del sultán Murad IV no eran hombres ordinarios, seleccionados desde la infancia por su capacidad de volverse invisibles, entrenados para leer gestos, interpretar silencios y detectar mentiras. Eran los ojos y oídos más confiables del imperio. Y durante las últimas 2 semanas, habían estado observando cada movimiento de Turhan Sultán y el príncipe Sulemán. El informe que llegó a las manos del sultán esa mañana de noviembre era devastador en su claridad. Encuentros nocturnos, mensajes secretos, comportamientos que solo podían interpretarse de una manera. Murad IV leyó el documento 3 veces, sus manos temblando ligeramente con cada palabra. No era solo la traición lo que lo destrozaba, era la confirmación de sus peores miedos, la sospecha que había estado creciendo en su corazón durante semanas. Su esposa más amada y su hijo mayor, los 2 seres humanos en los que más confiaba en el mundo, lo habían traicionado de la manera más imperdonable. Pero el sultán no había sobrevivido a las intrigas palaciegas siendo impulsivo. Primero necesitaba evidencia irrefutable, no solo para satisfacer su propia necesidad de justicia, sino para proteger la legitimidad del trono. Una acusación tan grave requería pruebas que nadie pudiera cuestionar. Esa misma tarde, convocó a Qasem Sultán a sus aposentos privados. «Mi querido nieto», comenzó con voz cargada de dolor calculado, «he estado luchando conmigo misma durante semanas, sabiendo lo que sé pero sin atreverme a herir tu corazón. ¿Qué sabes? He visto cosas, intercambios de miradas, encuentros que parecen inocentes, pero que, ay Murad, no sé cómo decirte esto». El sultán se puso en pie, acercándose a la ventana que daba al Bósforo. «Dímelo sin rodeos. Los he visto juntos, en la biblioteca, besándose como amante». Las palabras cayeron en la habitación como piedras arrojadas a un lago cristalino, creando ondas de shock que se extendieron por cada fibra del ser del sultán. Cuando, su voz era peligrosamente calma. «Hace una semana, fui allí buscando un manuscrito y los encontré abrazados, susurrándose palabras de amor». Murad cerró los ojos, sintiendo cómo el mundo que había construido se desmoronaba a su alrededor. «¿Hay algo más? Me temo», continuó Qasem con falsa reluctancia, «que esto ha estado sucediendo durante meses. He tratado de protegerte de la verdad, pero suficiente». La voz del sultán cortó el aire como una cuchilla. «¿Tienes prueba?» Qasem había anticipado esta pregunta. De su túnica extrajo un pequeño pergamino que había falsificado cuidadosamente días antes. Una carta de amor, supuestamente escrita por Suleiman a Turhan, con su caligrafía imitada a la perfección. El sultán leyó la carta, y con cada línea su rostro se endurecía más. Era poesía erótica explícita, declaraciones de pasión que no dejaban lugar a dudas sobre la naturaleza física de la relación. «Esto», murmuró, «esto es traición en el más alto grado». «Lo sé, mi querido nieto, y sé lo que las leyes del imperio exigen». Murad asintió lentamente. La ley era clara. Adulterio por parte de una esposa imperial significaba muerte. Y para el cómplice, especialmente si era un miembro de la familia real, la pena era aún más severa. «Mañana», dijo finalmente, «convocaré a un juicio privado. Quiero que ambos confiesen sus crímenes antes de que se ejecute la sentencia». Pero Qasem había subestimado la astucia de su propio nieto. Porque Suleiman, durante esos días de preparación para su contraataque, había estado reuniendo su propia evidencia contra ella. Esa misma noche, mientras el sultán luchaba con la decisión más dolorosa de su vida, Suleiman se reunió una última vez con Turhan en el pasadizo secreto. «Tenemos que actuar esta noche», le dijo. Su voz urgente. «Mis fuentes me dicen que mi padre planea arrestarnos mañana». Turhan palideció. «Entonces es el fin. No si podemos exponer a Qasem primero».
Süleyman le mostró un conjunto de documentos que había conseguido durante días de investigación meticulosa. He encontrado evidencia de que ella ha estado malversando fondos del Tesoro Imperial, sobornando a oficiales para favorecer a ciertos mercaderes, incluso correspondencia secreta con enemigos del imperio. ¿Cómo conseguiste todo esto? Tengo mis propios contactos leales, y Qasem, en su arrogancia, no ha sido tan cuidadosa como cree. Sus ojos brillaron con determinación férrea. Si vamos a caer, nos llevaremos a la verdadera traidora con nosotros. Turhan tomó su mano. ¿Y si tu padre no nos cree? Entonces moriremos juntos, sabiendo que luchamos hasta el final. El plan era desesperado pero simple. Confrontarían al sultán juntos, confesarían su amor, pero expondrían simultáneamente los crímenes de Qasem. Era una apuesta final, arriesgando todo en la esperanza de que la justicia del sultán fuera más fuerte que su ira personal. Al amanecer del día siguiente, cuando los primeros rayos de sol doraron las cúpulas de Estambul, Süleyman y Turhan caminaron juntos hacia los aposentos del sultán. No había guardias escoltándolos, venían por voluntad propia, preparados para enfrentar su destino. Murat Cuerto los esperaba en su estudio privado, vestido con túnicas de ceremonia que hacían su presencia aún más imponente. Su rostro era una máscara de furia contenida y dolor profundo. Ambos obedecieron, pero mantuvieron la cabeza alta. ¿Saben por qué están aquí? Sí, padre, respondió Süleyman. Pero antes de que pronuncie su juicio, hay cosas que debe saber. ¿Cosas? ¿Qué cosas pueden justificar la traición más grave contra mi persona y mi trono? No justificar, intervino Turhan, su voz clara a pesar del miedo. Pero sí explicar las verdaderas traiciones que han ocurrido en este palacio. Süleyman se puso en pie lentamente, extrayendo los documentos que había preparado. Padre, es cierto que Turhan y yo nos hemos enamorado. Es cierto que hemos traicionado su confianza y violado las leyes del imperio. Pero somos culpables de amor, no de conspiración política. El adulterio es conspiración política cuando involucra a la familia real, rugió el sultán. Tiene razón. Pero hay alguien en este palacio cuyas conspiraciones han puesto al imperio en verdadero peligro. Süleyman extendió los documentos hacia su padre. Su querida abuela, Qasem Sultán, ha estado vendiendo secretos de Estado, robando del tesoro y manipulando nombramientos para beneficio personal durante años. El sultán tomó los documentos con manos que temblaron de furia renovada, pero esta vez dirigida hacia una dirección diferente. Mientras leía, su expresión cambió gradualmente de shock a incredulidad y finalmente a una ira que superaba incluso la que había sentido por la traición de su esposa e hijo. «Esto», murmuró, «¿esto es verdad? Cada documento está autenticado. Cada acusación puede ser verificada». Fue en ese momento que las puertas del estudio se abrieron abruptamente. Qasem Sultán entró con varios guardias, claramente esperando encontrar una escena de juicio y ejecución inminente. «Mi querido Murad», comenzó, «espero que hayas tomado la decisión correcta sobre estos traidores». Sus palabras murieron cuando vio la expresión en el rostro del sultán y los documentos en sus manos. «Abuela», dijo Murad, con voz peligrosamente suave, ¿puedes explicarme estas cartas a comerciantes persas? ¿O estos registros de fondos desviados del tesoro imperial? El rostro de Qasem se transformó, la máscara de la abuela preocupada cayendo para revelar a la política despiadada que se ocultaba debajo. «Esos documentos son falsificaciones», dijo rápidamente. «Una conspiración de estos adúlteros para desviar la atención de sus propios crímenes». «¿Falsificaciones?» Süleyman se acercó a su abuela, sus ojos brillando con triunfo frío. «Entonces explique esto». De su túnica extrajo una carta más, esta sellada con el sello personal de Qasem. Una orden suya para asesinar al embajador veneciano el año pasado, firmada de su propia mano. El embajador sobrevivió y guardó la carta como evidencia. El silencio que siguió fue absoluto. Todos en la habitación entendían las implicaciones. Qasem no solo era culpable de corrupción,
sino de intentar iniciar una guerra no autorizada que podría haber costado miles de vidas. Esto, murmuró el sultán, esto es traición real. Traición contra el Estado, contra el trono, contra el imperio mismo. Qasem, viendo que su juego había terminado, hizo un último intento desesperado. Ellos siguen siendo adúlteros, siguen habiendo traicionado tu cama matrimonial. El corazón de Turhan se hundió. Incluso habiendo expuesto a Qasem, seguían condenados. Pero, continuó el sultán, su traición nace del amor. La tuya, abuela, nace de la avaricia y la ambición. Y solo una de estas traiciones amenaza la existencia misma del imperio. Se acercó a Qasem, que retrocedió instintivamente. Tú serás juzgada públicamente por tus crímenes, y la sentencia será muerte. No puedes, soy tu abuela, soy Qasem Sultán, eras mi abuela. Ahora eres solo una traidora. Qasem fue arrestada inmediatamente, sus gritos de protesta hecho perdido en los corredores del palacio, mientras era arrastrada hacia las mazmorras. Levántense, dijo finalmente. Obedecieron, confundidos por el tono menos hostil en su voz. Su traición contra mi persona es real. Su violación de las leyes imperiales es incuestionable. Hizo una pausa, luchando visiblemente con sus emociones. Pero también han demostrado lealtad al imperio al exponer a la verdadera enemiga. Padre, comenzó Sulemán, no esperamos perdón. Bien, porque no lo tendrán. La dureza regresó a la voz del sultán. No puedo perdonar lo que han hecho, pero tampoco puedo ejecutar a quienes han salvado al imperio de una verdadera traidora. Turhan se atrevió a hablar. Entonces, ¿qué será de nosotros? El sultán caminó hacia la ventana, contemplando el Bósforo que se extendía hasta el horizonte. Sulemán, renunciarás a tu derecho al trono. Serás exiliado a Bursa, donde gobernarás esa provincia bajo supervisión estricta. Nunca podrás regresar a Estambul. El príncipe asintió, habiendo esperado algo mucho peor. ¿Y tú, Turhan? La voz del sultán se quebró ligeramente. Nuestro matrimonio queda anulado, serás exiliada también. Pero si eliges acompañar a mi ex-hijo a Bursa, no lo impediré. Las lágrimas corrieron por las mejillas de Turhan. Era un castigo, sí, pero también era una extraña forma de misericordia. ¿Por qué? Susurró. ¿Por qué nos perdona la vida? Murad se volvió, y por primera vez desde el inicio de esta crisis mostró su humanidad. Porque dijo con voz ronca, a pesar de todo, los amo a ambos, y porque he aprendido que hay diferentes tipos de traición. La suya nació del corazón, la de ella nació de la ambición. Solo una merecía muerte. 6 meses después, en una modesta villa en las colinas de Bursa, Sulemán y Turhan se casaron en una ceremonia simple presenciada solo por unos pocos sirvientes leales. Habían perdido un imperio, pero habían ganado algo que ningún trono podía ofrecer, la libertad de amarse abiertamente. Vivieron el resto de sus días en relativo anonimato, él gobernando la provincia con sabiduría y justicia, ella estableciendo escuelas para niñas pobres. Qasem Sultán fue ejecutada públicamente 3 semanas después de su arresto, sus crímenes expuestos para que todo el imperio los conociera. Su muerte marcó el fin de una era de manipulación política que había amenazado la estabilidad del trono durante décadas. Y en las noches tranquilas de Bursa, cuando Suleiman tocaba su ud bajo las estrellas y Turhan escuchaba desde su jardín privado, ambos sabían que habían pagado el precio del amor más prohibido del imperio, pero también sabían que al final había valido la pena cada lágrima, cada momento de terror, cada sacrificio. En las crónicas oficiales del imperio, sus nombres fueron borrados, sus crímenes olvidados, pero en las canciones que los trovadores cantaban en las tabernas de Anatolia, la historia de la sultana que renunció a un imperio por amor y el príncipe que eligió el exilio antes que vivir sin su corazón, se convirtió en leyenda. Y esa leyenda, susurraron durante generaciones, probaba que incluso en un mundo gobernado por el poder y la política, el amor podía encontrar una manera de triunfar.
incluso si ese triunfo tenía un precio que pocos estarían dispuestos a pagar.